Un cordial saludo, mi nombre es Patricia Granadillo. Actualmente estoy cursando el diplomado en Criminalística y Medicina Legal y en esta ocasión hablaré sobre los principios básicos de cadena de custodia de las evidencias físicas. Primero hablaré sobre la definición y la importancia de la cadena de custodia sobre las evidencias físicas. Estos son un conjunto de procedimientos y procesos establecidos en el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas del Ministerio Público. Estas persiguen el objetivo de garantizar y proteger las evidencias físicas ante vulneraciones y alteraciones que corresponden al proceso desde su descubrimiento hasta la finalización del proceso, bien puede ser una investigación penal o un proceso judicial. Su importancia radica sobre la garantía del Estado ante la sociedad sobre la paz social del debido proceso y la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas que ofrecen estos medios probatorios. La cadena custodia de evidencias físicas se encuentra conformada por 10 importantes principios, los cuales se expondrán a continuación. El principio de resguardo consiste en un conjunto de procedimientos y medidas que garantizan la integridad, autenticidad y trazabilidad de las evidencias físicas desde su recolección en el lugar de los hechos hasta su presentación en el juicio, como se ha mencionado con anterioridad. El principio de fijación fotográfica consiste en la creación de un registro visual detallado y permanente de la escena del crimen, las evidencias y su posición relativa antes de su recolección. Posteriormente, el principio de recolección consiste en un acto de obtener las pruebas físicas de un lugar de los hechos y colocarlos bajo la custodia de las autoridades competentes. Dichas actuaciones deberán realizarse de manera cuidadosa y seguir los protocolos establecidos por el manual anteriormente mencionado. Por otro lado, el principio de embalaje consiste en la colocación de cada evidencia individualmente en un contenedor adecuado con el objetivo de protegerla de cualquier alteración, contaminación o daño durante su transporte y almacenamiento. El principio de etiquetado es un principio que consiste en la asignación de una etiqueta única a cada evidencia, la cual contiene información detallada sobre dicha evidencia y su recorrido. Ahora bien, el principio de traslado consiste en el movimiento físico de las evidencias desde el lugar donde fueron recolectadas hasta el lugar donde serán analizadas, almacenadas o presentadas ante un juicio. El principio de preservación es sumamente fundamental en la cadena de custodia, ya que ésta hace referencia al conjunto de medidas y acciones destinadas a mantener la integridad, autenticidad y estado original de las evidencias físicas dentro de su recolección hasta su presentación en el juicio. El principio de análisis es determinado por el conjunto de procedimientos científicos y técnicos aplicados a las evidencias físicas para obtener información relevante para la investigación. Este proceso debe realizarse de manera rigurosa y siguiendo protocolos establecidos para garantizar la validez y la fiabilidad de los resultados. El principio de almacenamiento, siendo uno de los más importantes, hace referencia a las condiciones y procedimientos bajo los cuales se guardan las evidencias físicas desde su recolección hasta su presentación en juicio o disposición final. Este proceso debe realizarse de manera rigurosa para garantizar la integridad y autenticidad de las pruebas. Finalmente, el principio de custodia hace referencia a la responsabilidad de resguardar y proteger la evidencia física desde el momento de su recolección hasta su presentación en juicio final. A continuación, se explicará el procedimiento fundamentado en los principios anteriormente mencionados. En una situación hipotética en donde se ha cometido el delito de robo en una tienda, la policía ha llegado al lugar y ha hallado un cuchillo en la escena del crimen. Esta fase es conocida como la fase de hallazgo. Posteriormente, en la fase de fijación, un fotógrafo policial documenta el cuchillo en su ubicación exacta antes de tocarlo. Luego, en la fase de colecta, un técnico en criminalística recoge el cuchillo utilizando guantes y lo coloca en un contenedor de evidencia sellado. Luego, en la fase de embalaje, el contenedor se sella y se etiqueta con información como la fecha, hora, lugar, tipo de evidencia y el nombre del oficial que la recolectó. Luego, en la cadena de custodia se crea un registro detallado que sigue el recorrido del cuchillo desde la escena del crimen hasta el laboratorio forense, incluyendo cada persona que lo ha manejado, la fecha y la hora de cada transferencia.
Luego, en la fase de análisis en el laboratorio, un experto examina el cuchillo en busca de huellas dactilares, ADN u otros indicios que indiquen el autor del delito. Finalmente, en la fase de almacenamiento, una vez analizado, el cuchillo se almacena en un lugar seguro hasta que se necesite como evidencia en un juicio. Existen algunos aspectos importantes a tomar en consideración. Entre ellos están el funcionario responsable. Este deberá ser altamente capacitado para cumplir con los requisitos establecidos por el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, ya que no todos los funcionarios policiales se encuentran capacitados para realizar dichas actuaciones. La planilla de registro. Esta deberá contener todo lo anteriormente mencionado en el procedimiento de cadena de custodia de evidencias físicas. Entre esos datos se encuentran la colección, el embalaje, el etiquetado, el traslado, la preservación, el análisis, el almacenaje y la custodia de evidencias físicas, entre otros datos. En cuanto al área de resguardo de evidencias físicas, esta deberá cumplir con lo establecido en el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas. En cada órgano de investigación penal existirá un área destinada para el resguardo de dichas evidencias. Con respecto a la preservación y desecho de evidencias físicas, aquellas que sean de origen biológico o que por su naturaleza son susceptibles de degradación, o pueden ser altamente tóxicos, contaminantes y nocivos para la salud de la ciudadanía, deberán ser desechados. Sin embargo, para realizar dichas actuaciones se requiere de una previa autorización judicial o el requerimiento del representante del Ministerio Público. En conclusión, se comprende y considera que la cadena de custodia de las evidencias físicas cumple principalmente con el objetivo de proteger y resguardar las evidencias físicas halladas, cumpliendo con los protocolos y procedimientos establecidos por el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas. En cuanto al cumplimiento de la misma, se podría hacer mención de diversos factores que impiden el cumplimiento de los procedimientos establecidos en su totalidad, tales como los recursos limitados a nivel económico o humano, el tiempo limitado para realizar dichos procedimientos e incluso la presencia de funcionarios que no poseen la capacitación suficiente para cumplir con los protocolos requeridos. A tales efectos, las consecuencias ante tales supuestos consisten en la nulidad de la evidencia como medio probatorio a nivel judicial, debido a que las mismas fueron alteradas, la impunidad del actor de los delitos vinculados al asunto o la pérdida del valor probatorio. Ahora bien, para estas consecuencias se recomienda la implementación de equipos tecnológicos que puedan facilitar la labor del funcionario, así como también la capacitación de funcionarios que no cumplan con los requisitos establecidos por el manual. Sin más que agregar, me despido agradecida de su atención.